Cámara del señor Daniel Piuma, nuestro experto en historia y que viene a contarnos desde su micro rebobinando lo que tenemos que saber, yo diría, para no, de mínima no meter la pata de vuelta, ¿no es cierto? Así que buen día, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda ¿Qué usted? tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Aquí Daniel. Buen día. Eh, yo lo tendría acá, en la esquina, que viste, todo lo que está sucediendo seguramente debe haber alguna Claro. referencia en la historia, así que... Necesita, en vez de GPT, y lo No, tiene por ahí favor, no. para preguntarle. Claro, pero... Como diría el Chapulín Colorado, dice que nunca lo dijo, total la gente no chequea esto. Sorpréndanos, profe, ¿qué es lo que nos trae para hoy? Hoy traigo un tema para pensar y para que todos pensemos, Bien. pero fundamentalmente para que las clases dirigentes, que no lo restrinjo solamente a la política, sino también a sectores empresariales, o sectores de poder, digamos, comiencen a pensar seriamente cuál es el pantano en el que está inmersa la Argentina Bien, y por qué somos lo que somos. me gusta. Porque somos producto de un pasado, de las buenas o malas decisiones que se tomaron en un determinado momento Bien. del pasado. Y justamente yo quería arrancar con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando un médico se equivoca en el diagnóstico? Ah, ¿Qué pasa? 2 metros bajo tierra. Exactamente. Las soluciones que da, lo más probablemente... Hay un chiste sobre eso. Sí, bueno, lo más probable que suceda es lo Claro. siguiente, que termine perjudicándote porque no está atacando justamente el mal que uno tiene, o sea, el Claro. problema de salud real que uno tiene. Bueno, en un país sucede exactamente lo mismo. Cuando no se diagnostica exactamente cuál es el problema o los problemas que se tienen, o los problemas que tiene una determinada sociedad, Ajá. lo que sucede es justamente que las soluciones que se proponen no son las adecuadas. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir justamente que el país no crezca, el país no se desarrolle, una provincia no se desarrolle, un municipio no se desarrolle. Claro, siempre el diagnóstico es la base para buscarle la solución o para tomar Exactamente. determinaciones. Y decisiones. durante muchísimo tiempo, en la Argentina, durante muchísimo tiempo se han ensayado soluciones producto de una mala lectura de la realidad. Producto de una mala lectura de la realidad. Entonces, ¿A qué se debe esa medida? ¿Se debe, a veces hay una ceguera ideológica que no te permite ver esa realidad o diagnosticarla mal? en realidad tiene mucho que ver con lo ideológico, pero también tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que se quiere disfrazar la realidad Ajá. para defender justamente que el interés particular de un determinado grupo. Por ejemplo, es el caso de Argentina. Yo siempre le pregunto a la gente, está todo muy bien con Juan Manuel de Rosas, con Urquiza y demás, pero ¿de qué se pusieron a pensar alguna vez? ¿De qué vivía Juan Manuel de Rosas? ¿Cómo se ganaba el día a día? ¿Cuál era su entrada de dinero? El campo. El campo. Mira, Era el mayor estanciero de la provincia de Buenos Claro. Aires. Urquiza Urquiza. era el y- mayor propietario de tierras de la provincia de Claro. Entre Ríos. Y así con cada uno de los caudillos. ¿Qué me está indicando esto? Que en las fases tempranas del desarrollo nacional, se hacían cargo directamente ¿quiénes? La clase propietaria más importante, el grupo dirigente más importante, se hacía cargo también de lo político, de organizar el Estado, de arriba hacia abajo. Claro. Con el pasar del tiempo y la complejización del Estado, evidentemente, ¿qué fue sucediendo? Fueron delegando en otros grupos, en otros sectores, el manejo de lo político, pero sin dejar de tener injerencia en lo político, En el manejo. la clase. Pero también no tomemos a
a los grupos dirigentes como un todo homogéneo. También hay Ujú. fracciones que muchas veces están enfrentadas Ujú. por diversos intereses. Mientras te tomas el mate, quiero preguntarte Ajá. algo, y principalmente porque me interesa, porque vos sos el que sabés. Me contaron una anécdota alguna vez que, con relación a Urquiza y esto del manejo de la tierra, no creo que haya sido López Jordán, pero alguno de sus generales más cercanos, la manera que tenía, por ejemplo, de repartir la tierra era Sí. largue su caballo, que hasta donde pare el caballo, hasta ahí van a ser sus tierras. Sí, es una anécdota que tiene... Pero sí, así se manejaban, así repartía la tierra Urquiza. Sí, pero lo que pasa es que la tierra tiene un problema como un factor productivo, que tiene un límite. O sea, yo puedo multiplicar una mercadería Ujú. y puedo, mientras tenga materia prima, para hacerlo cuantas veces quiera. La tierra tiene límites físicos que no se pueden sobrepasar. O sea, la Argentina tiene esta superficie. A no ser que entremos en guerra con algún país vecino y entremos a anexar territorio, no podemos aumentar ese factor productivo. Es lo que hay. Yo te puedo decir una Por eso- anécdota de acá, de Nogoyá, de mis antepasados, de mi familia. Decía, cuando vinieron, que son italianos, que pudieran alambrar hasta donde le diera el alambre, era... Hasta donde se le acabe el rollo. Porque justamente las primeras ocupaciones fueron más bien ocupaciones de tipo ilegales que después se fueron regularizando Claro. a través de las distintas leyes agrarias que se dictaron a nivel provincial, a nivel nacional y demás. Claro. Porque en tiempos de la colonia las tierras eran propiedad del rey, eran tierras realengas. Claro. Ujú. Y si nosotros pensamos que cuál van a ser uno de los primeros decretos, una de las primeras ordenanzas que tienen los primeros gobiernos patrios, que la tierra podía ser enajenada, que podía ser vendida y que podía ser comprada. Mm. Y que de ahí en más, el modo de que se iba a transmitir esa propiedad de la tierra iba a ser a través de la herencia o de la compraventa, algo que no sucedía en la colonia, porque eran tierras realengas. Ahora, si yo les hago una pregunta, Dale. ¿la Argentina es un país rural o es un país industrial? Las dos ¿Qué me cosas, dijo el responderían? Chavo. Las dos cosas. Sí. ¿En qué porcentaje? Más rural que Ajá. industrial. Y Y ahora, ese es- y ahora más todavía. Hablemos Bueno, de ahora ahora o yo- de hace 2 años. Bueno, más rural que... Vamos a tomar las respuestas que me dieron como ciertas. Ahora yo les hago otra pregunta. Bueno, pero vos desde la historia, ¿cómo ha sido ese...? Es que ahora esa repartición? voy justamente con la otra pregunta. Dale. Eso se tendría que ver reflejado, por ejemplo, en la población. Ujú. Bueno, Si yo no tengo un Amarok. vamos No a... tengo campo, Vamos me a... No, en la población que vive en el campo. Ajá. Vamos a tomar los 3 países industriales más grandes de Europa. Alemania, Francia e Italia. Dale. El porcentaje de población rural que vive en Alemania es del 22% de la población aproximadamente, a datos del 2024. Sí, sí, te sigo. El de Francia, casi un 18%, 17, y chirola. Están ahí. Italia, el 27,71, casi un 28%. Bien. Vamos a tomar los 2 países más importantes de América Latina, México y Brasil. Ujú, Porcentaje de la población rural, 12%. ujú, Porcentaje de la población rural en México, 18%. ujú. Argentina, Ni idea. Pero Pero debe eso- andar por arriba del 50. No, el 7, 7,40% el 10 seguro. Claro. de la población Ese es el problema, vive en el campo. por supuesto. Ah, vive en el campo, claro. Entiendo, ¿no? Población Sí, rural sí. estoy Sí, hablando. sí, sí, población rural. Que ese es el... Claro. Estamos debajo de un país como Luxemburgo. Pero ¿por qué pasa eso? Eso es lo que yo quería decir y por qué comencé la A ver columna si diciendo no estoy errado. errores de diagnósticos. Ajá. Ujú, a ver. Porque cuando Dios repartió el mundo, nos regaló algo que es inmensamente productivo y se llama la pampa. Ujú, Y eso es una ventaja comparativa ujú. respecto de otros países. No existe tierra más fértil en el mundo que la pampa. Mm. Por eso la Argentina vive en una ilusión de que es un país inminentemente urbano, industrial, porque si nos atenemos a estas cifras parecería indicar, pero che, esto es Japón, Ujú. cuando no lo somos, cuando en realidad si nosotros miramos nuestra balanza comercial, vamos a ver que todas las entradas de nuestra balanza comercial en dólares es producto de ¿qué? De la renta agraria.
Ujú. de la Claro. renta agraria. Entiendo, sí, Y sí. con el aumento de la tecnología, ¿qué sucede? El Disminuye campo disminuye la la mano de población rural. ¿Pero por qué? Por la alta fertilidad que tiene la tierra, que tiene la pampa. Si nosotros miramos, por ejemplo, Estados Unidos, es un país también rural. Pero si nosotros miramos la tasa de fertilizantes que se usa para producir la misma cantidad de quintales de soja, vamos a ver que Argentina, por esa pampa, tiene una ventaja. Claro. Y cambiar la matriz productiva de un país es muy difícil. Ahora bien, esto fue así desde 1870 hasta 1930. Eso incluso lo dice hasta el presidente Milei, Ujú. con un viso de realidad. Pero esto tiene un problema. Tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es el límite que tiene? Que hoy a la Argentina le sobran 20, 25 Sí. millones de personas. Sí, sí. Claro. O sea que Argentina no está en condiciones de mantener A ver, la cantidad de habitantes que tiene. Y voy a dar un ejemplo. Pero pará, ¿pero eso es por la manera que se maneja el país o porque hay una Por la matriz política? productiva. decime, Claro, la matriz yo tengo productiva. otra mirada, a ver si no... A ver, yo creo que la poca población en el campo no se debe solamente a la eficiencia o a la calidad del campo, sino también a la concentración. Porque si un tipo tiene 10.000 hectáreas, o no sé cuántas miles, en esa población va a haber un dueño y gente trabajadora ahí. Es que justamente la ventaja Ahora, al comparativa... tecnificarse, ponele, se va disminuyendo la cantidad. Pero si hubiera esas tierras, estuvieran repartidas en más dueños, la población en Europa es así, los terrenos. Más no hay dueños tantas. no significa mayor productividad. Bueno, y en eso te iba a Europa, decir. La y matriz en- productiva no y en tiene nada que ver Europa- con el y en reparto de la Europa tierra. la industria subsidia al campo. Claro. Y en Argentina es al revés. Ujú. Por ejemplo, Bueno, pero eso es Este, clave. ¿La matriz ¿quién fue productiva el pri- cambia si redistribuís la tierra? bueno, por suerte también el buen Dios, cuando distribuyó las tierras en el mundo, Ujú. ¿qué nos otorgó? Algo que está en el subsuelo, que es Petróleo. un yacimiento como Vaca Muerta, que es aproximadamente otra pampa más, Claro. por los estudios, que si son reales esos estudios, nos permitiría modificar o agregar otra pampa. Claro. Por eso todo este auge de el fracking y demás. Ajá. Y ni hablar de la minería a cielo abierto. Ahora bien, yo voy a dar un ejemplo y te voy a contestar a tu pregunta porque no la rehuyo. Mirá, más chico no significa más eficiente, No, pero mejor necesariamente. distribuido y más población en el campo. Esas son decisiones de política, pero el problema es que para competir, hoy, si querés ser productivo en el campo, hoy con 200 hectáreas No podés. no se puede. Mm. ¿Por qué? Porque más grande, pero tampoco más grande significa que vos seas más productivo. Claro. Porque tiene que ver con la renta diferencial, pero no vamos a entrar Sí, en, sí, en sí. ese debate. Sí. Yo lo que quiero dar un ejemplo para que vean de cómo estas características agrarias fueron diseñando, mejor dicho, nuestro perfil como país y los problemas que tenemos, haciendo una reseña de este libro, Dale. el, ingre- Ahí el, sale. eh, Ahí sale en cámara, sí. el ingrediente secreto, Ujú. Sí. El ingrediente secreto, de Verónica Baudino, Ujú. que es un estudio sobre el nacimiento de Arcor. Mira. Ujú. ¿Y por qué los historiadores, voy a decir primero quién es Verónica Baudino, es licenciada en Historia, doctora en Historia, docente de la UBA, se dedicó a estudiar el caso de Arcor. Arcor es uno de los ejemplos de una multinacional exitosa argentina. ¿A qué se dedica? Hace caramelos, A hacer caramelos. ¿Cuál es la materia prima de los caramelos? leche. Azúcar. El azúcar, la melaza de maíz, Sí. básicamente. ¿Y de dónde se obtiene la melaza de maíz? Oh, viniste muy preguntón. Del ¿no? maíz. Del maíz, Del maíz. del campo. Sí, yo lo estudié Arcor Del desde la campo. parte empresarial, sí. Y es Sí, ahí donde está de comunicación. el problema. ¿Cómo? Si nosotros vemos nuestras otras industrias, ¿por qué no son competitivas? Y hoy se ve con el fenómeno de la importación a nivel internacional. Primero por un montón de políticas fiscales y demás que distorsionan el mercado, pero porque no producimos en escala y en estándares internacionales mundiales. Es decir, no nos ocupamos de hacer crecer el desarrollo industrial. Claro. Entonces,
¿Por qué Arcor es importante? Arcor, ¿cómo nace Arcor? La Arcor nace exportación de unos caramelos. con una pequeña empresa Sí. que la funda Fulvio Pagani Ajá. en el año 1946. Fíjense que es la época en que se instala Nestlé, más o menos acá en Nogoyá. 46. 46-47 se instala Nestlé Sí. Linda en Nogoyá. fecha. Linda fecha. Y que justamente Arcor nace con un subsidio del Estado Nacional. Y por eso te decía linda fecha. Nace con un subsidio del Estado Nacional. Pero, ¿qué pasó? Inmediatamente, obviamente que Fulvio Pagani no tenía todo el dinero, tuvo que armar una sociedad anónima y demás, con participación de demás accionistas, pero él lamentablemente manejaba el 49% de esa primitiva claro. sociedad. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de lo interesante del mercado, y tiene una moción en el Consejo de Accionistas por el cual deciden solicitar un crédito al Estado Nacional. ¿Qué pasó? Pierde la votación Pagani, 12-10. Entonces Pagani se va de esta primera sociedad que estaba instalada en la ciudad de Sastre, primeramente en la provincia de Santa Fe, centro cerealero y de no más de 4.000 habitantes en esa época. Y él no se da por vencido. Entonces comienza a llamar otras personas que también se van con él de esa primera empresa y fundan Arcor en la ciudad de Arroyito, Córdoba, que justamente le va a dar el nombre a la empresa, en el año 1951. ¿Y cómo la funda? ¿Con qué capital? Le piden un préstamo al gobierno de Córdoba con la promesa de una participación futura en las ganancias. Y comienzan a traer primero maquinaria usada de la década del 30, que ya estaba por lo menos obsoleta para ese momento, pero comienzan a fabricar caramelos y golosinas a escala. El secreto para triunfar y el secreto del desarrollo es producir mucho, en cantidad, o sea, mucho, barato y sobre todo rápido. Esto lo tuvieron siempre claro el grupo dirigente de Arcor. Y comenzaron a incorporar tecnología y maquinaria para producir a escala internacional. Y cuando todo eso estuvo en marcha, ya estuvieron en condiciones de abandonar el mercado interno y pudieron empezar a competir a nivel internacional. Hoy Bonobón se vende, por ejemplo, en China. A eso hay una anécdota sobre que Arcor cambió la forma de exportar caramelos, golosinas. Sí. Porque Arcor, el primer barco que manda, cuando llega a Estados Unidos, estaba todo derretido. Entonces implementa un sistema de envío con refrigeración. Exacto. Ahí fue donde Arcor hace la diferencia en exportación, para que vea cómo aprovecha la oportunidad y la tecnología para poder llevar a cabo un negocio. Exactamente, pero el ejemplo de Arcor es que nosotros somos competitivos en ciertas áreas de la producción, no podemos ser competitivos en todos. Claro. Ahí está el entonces mensaje detrás de Arcor. Claro, y entonces vuelvo al inicio. El hecho de que seamos un país fundamentalmente rural no implica de que podamos ser un país industrial. Necesitamos ser un país industrial. Ahora, si miramos toda la historia completa, por eso recomiendo la lectura del libro, que es chiquitito además, Arcor fue posible por la ayuda del Estado. Claro. Porque el Estado tuvo en claro que tenía que intervenir y tenía que decir y tenía que apoyar toda iniciativa privada para poder desarrollar industrias competitivas en el mercado mundial. Claro. Ahora, ¿sucedió esto con todas las ramas de la industria? No. Fíjense, por ejemplo, vamos a la rama automotriz. Argentina tuvo siempre un mercado interno interesante. Vamos a compararlo con Corea del Sur. Para la fecha en que nace Arcor, Corea del Sur estaba arrasada por la guerra.
estaba arrasada por la guerra. Pero ¿por qué Corea del Sur pudo desarrollarse como un país industrial? Pudo desarrollarse como un país industrial, primero porque los primeros 30 años de la vida política de Corea del Sur estuvo bajo una férrea dictadura. Bueno, yo tengo algo para decir de eso. A ver, el proyecto de Perón que había para la producción automotriz, aeronáutica y todo eso, estaba muy bueno, iba en ese camino. ¿Qué pasó? Después vinieron los militares, o cambió cuando sacaron a Perón, se destruyó. De hecho, Ford fue específico el que obligó a que vendiera toda la planta de producción nacional, la privatizaran. Por eso no hubo crecimiento. Pero incluso en los años 60, cuando ya se instalaron las automotrices europeas, americanas y demás, y comenzamos a fabricar autos en Argentina, tendríamos que haber seguido fabricando autos. En los mejores momentos de producción automotriz, Argentina fabricaba 220.000 unidades al año contra, escuchen, 11 millones de unidades fabricadas en Alemania y 40 y pico de millones de unidades fabricadas en los Estados Unidos. Corea del Sur no existía todavía, pero ellos también comenzaron como nosotros. ¿Qué pasó? El Estado dijo, yo los voy a ayudar. Pero la Hyundai fabrica autos que son muy caros. En esa época, la presencia norteamericana, hasta el día de hoy incluso, en Corea del Sur era importante. ¿Por qué? Porque estaba Corea del Norte enfrente y porque estaba China detrás. Era utilizada como contención. Era un muro, porque después venía Japón, otra economía también emergente, que tuvo un desarrollo similar. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no dejaron de fabricar autos, por más que los Hyundai eran caros. Fueron incorporando tecnología, al igual que Arcor, hasta que en un determinado momento, en la década de los 70, de los 80, comienzan a aparecer los autos coreanos, las primeras marcas coreanas, en los rankings de las empresas automotrices. Hay otra particularidad de Arcor, que era copiar. Sí. Lo que hacía Arcor, Pagani, se iba a las exposiciones mundiales, sí, compraba, miraba lo que quería, lo que le gustaba, venía acá, lo mismo que hacen los chinos. ¿Te acordás que los chinos empezaron así? Fijándose qué hacían los otros y fijando cómo lo podían hacer más barato o a escala para lo copiaba. Transferencia tecnológica. De hecho, ¿cuánto hace que empezó? Después de los 90 empezó a comprar marcas propias, pero en principio copiaba todo. No, Arcor. Arcor, sí. Arcor copiaba todo. Sí, es así. Y absorbían. Y hoy es un monstruo que casi está monopolizando el Vos fijate que mercado. Antes estaba Terrabusi y Arcor hacía una masita parecida. Sí. Eran parecidas. Sí. Hasta que se pudo comprar a Terrabusi y bueno, pues tiene su nombre ahora. Pero que no solamente producían para el mercado interno. Esto es lo que nos tiene que quedar como anécdota. Entonces, otra vez, un error de diagnóstico nos puede llevar a soluciones y que están vinculados, como vos bien dijiste, a una cuestión ideológica. En el juego de libre mercado hay un problema. El mercado no es perfecto, como cree Milei. ¿Por qué? Porque en el mercado se hace trampa. Es más, los países industriales hicieron trampa. Por ejemplo, Alemania es un ejemplo de desarrollo industrial tardío también, iniciado a partir de la unificación en 1870. ¿Cómo hicieron trampa? Imponiendo aranceles aduaneros altos a todas las mercaderías que ingresaban del extranjero, hasta que ellos lograron consolidar una industria química, una industria siderúrgica muy importante para poder competir a nivel. A partir que lograron eso, ellos sí liberaron, más o menos, su mercado interno, y salieron a competir en el mercado internacional. Si Argentina quiere competir en el mercado internacional, es fundamental que el Estado tenga una presencia importante. Apasionante el tema que nos trajo el profe Pioma hoy. Muchas gracias, Daniel. Ya tenemos nuestra próxima invitada que está esperando. Vamos a separar con esta película, con este tema hoy ochentoso, de la película Dirty Dancing, Baile Caliente, sí, que es Bill Medley, y ya está con Baile nosotros sucio, quiere decir, exactamente, la doctora Marianela Manazari.